Naranjo, soy profesor de Filosofía, Ciudadanía e Historia, por si a alguien le quedaba la duda. Vamos a ir trabajando sobre las temáticas de una forma participativa, en lo que sea lo más posible. Historia tiene relación con lo que ustedes han venido observando en estudios sociales desde octavo hasta décimo. Entonces, muchos de los temas serán ya recurrentes de lo que ya han venido ustedes observando. Lo importante es que vayamos profundizando sobre la temática. Ustedes ya saben sobre elementos que se verán aquí, pero si no profundizamos, no le damos otro criterio, un criterio más reflexivo, entonces esos conocimientos son conocimientos sin más, es decir, son simplemente elementos que se nos quedan en la mente, pero no podemos asociarlos con nada. Entonces, en la clase de historia, así como en ciudadanía y en filosofía, que tendremos la última hora, vamos a ir analizando ciertos criterios. Historia, por lo tanto, es esta materia muy relacionada con lo que ustedes ya han venido observando en estudios sociales. ¿Qué significará estos elementos y estas perspectivas? Ya los iremos dilucidando. Antes de eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Bien, entonces, vamos a comenzar primeramente observando un video rápido y me dan su criterio y comenzamos sobre lo que vamos a trabajar en historia. Vamos observando una perspectiva del trabajo en equipo. ¿Se puede observar lo que estoy compartiendo? Sí, gracias. Bien, chicos, ¿qué pueden ustedes decir de lo que se observó ahí? ¿Qué quiere decirnos de este video? Yo dice A ver, Anthony. que porque más que haya algún problema siempre va a haber alguna solución de un u otro modo. Ya, muy bien. Buscar las soluciones solo depende de nosotros. Complicarnos la vida también. Así que
no solo para la situación en la que estamos viviendo, sino para la realidad en la cual nosotros estamos educándonos, en la cual estamos compartiendo este momento, debemos intentar buscar las soluciones. Será cansado por momentos, pero hay que hacer el esfuerzo para poder aprender algo más. ¿Alguien más? ¿Otra idea, otra noción? ¿Alguien más quiere decir algo que les deje el video? A ver, Ismael. Eh, que, que los conflictos jamás resuelven los problemas, sino que hay que ver la manera de poder solucionarlos sin discusiones y sin discusiones. Ya, muy bien. Algo que vamos a trabajar mucho dentro de esta clase es el aprender a dialogar. No solo en esta, obviamente es más teórica porque estamos trabajando con historia, pero la historia no son solo los elementos de los años, de las fechas, sino que esos elementos relacionados con nuestra realidad. Ya vamos a ir viendo qué es la historia. Steven, Nora, ¿alguna otra cosa más? ¿No? ¿Alguien más? ¿Otra idea? Brian, Castro. Que la violencia no es la forma de solucionar un problema. Muy bien. Uno de los elementos importantes que también nos va a dejar la historia es cuando nosotros estemos viendo el paso de la humanidad, ¿qué aprendizaje nos va a dejar eso y cómo poder cambiarlo? ¿Alguien más? ¿Otra idea? ¿Otra noción? Odalis Díaz. Que de los errores se aprende. Muy bien, muchas gracias. Uno de los puntos más relevantes dentro de estas clases. De los errores se aprende y la opinión de los demás siempre va a ser válida. ¿Alguien más quiere decir algo? Active su audio, que no les estoy viendo a todos a la vez. ¿Nadie más? No se corten, opinen, no tengan miedo. A ver, Daniela Campo Verde. Y de ahí Camila. Ya. Que si vamos a solucionar un problema hay que pedirle de la manera más adecuada y no actuando con violencia porque así no se soluciona un conflicto. Ya, aprendan también a pedir las cosas, a pedir ayuda cuando se lo necesite. Camila. Pues que debemos trabajar en equipo, ya que platicando se puede arreglar las cosas, ya que los dos tienen el mismo objetivo. Ya, muchas gracias. Uno de los elementos importantes, sobre todo, es el trabajar en equipo. Por más que estamos dentro de nuestras casas, y ya le doy la palabra a Valeria, deme un segundito. Ya estamos dentro de nuestras casas, podemos trabajar en equipo. Las opiniones van a ser importantes y podemos rebatirlas. No atacamos a las personas, solo atacamos sus conceptos. Ahora sí, Valeria, es ready. También puede ser que a lo largo de la historia pudo haber algunas poblaciones que hayan tenido conflictos que se hayan podido convertir en guerras y hubo muchas muertes, y también otros pueblos que supieron solucionar sus problemas y lo arreglaron, así como vimos en el video. Ya, muchas gracias. La historia es eso. Es un comprendernos dentro de la realidad. Las guerras nos dejan aprendizajes para poder superar esos elementos y para poder llegar a una vida en paz, una vida más viable. Hay que comprender nuestra propia historia, que el que no comprende su historia no puede entender su realidad. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? No le veo a nadie más. Listo. Entonces, dentro de estos términos, ¿qué vamos a trabajar dentro de la historia? Justamente eso. Vamos a trabajar los elementos que ustedes ya han visto anteriormente. Ustedes ya han visto la historia de la humanidad contada desde el Paleolítico hasta las consideraciones propias de lo que será la época contemporánea. ¿Cómo vamos a trabajar esos elementos? Ya no serán los elementos aislados de solo pensarlos desde el punto de vista aislado de la historia, es decir, las fechas son importantes siempre y cuando esas fechas se relacionen con algo. Por lo tanto, el criterio más importante de las clases de historia será cómo relacionamos esos elementos que ya hemos aprendido en estudios sociales con nuestra propia realidad.
con los propios elementos y con las ideas y los criterios relevantes. Debemos entonces comprender qué es la historia. ¿A qué llamamos historia? Vamos viendo. ¿Qué? Vamos, Andrés. Los acontecimientos que nos dejaron así en la historia de nuestra especie. Ya, un punto relevante que hay que rescatar de lo dicho es que la historia siempre habla de nosotros, de los seres humanos. No hablamos de consideraciones de otras especies, sino es nuestra propia realidad. ¿Alguien más quiere hablar? Diga yo. Prende el audio, diga yo y el manito. ¿Qué es la historia? ¿Qué entendemos por historia? Acontecimientos o hechos vividos por una persona. Y ya, es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia, nuestro propio bagaje histórico. Es decir, que cada uno de nosotros podemos decir que tenemos una historia. A ver, ¿alguien más? ¿Otro criterio de historia? Hechos que pertenecen al tiempo pasado. Ya, uno de los elementos que debemos. ¿Alguien más? ¿Escuchó? Que la historia se basa en los sucesos del pasado. Ya, los hechos del pasado. Ahora, ¿por qué estudiamos los hechos del pasado? Si eso ya no nos interesa. Vimos que puede darnos enseñanzas, ya. Pero si son hechos del pasado, ¿por qué les damos relevancia? ¿Cuál es la... Porque es lo que somos ahora. A ver, les di El desarrollo de la humanidad. Un ratito. Leslie, y les escucho a los demás. Leslie Carrillo. Porque esos acontecimientos son prácticamente lo que somos ahora. Tienen que ver. Ya, los acontecimientos son lo que somos ahora. Por favor, apaguen el audio los demás. Fernando Mejía. Apaguen el audio, por favor. Tengan respeto por sus compañeros. Bien. Perdón, Sí, profe, ¿le silencio a todos en la clase? Sí, por favor. Sí, listo. Gracias. Listo. Entonces, algo que se dijo muy importante y muy relevante dentro de este término. La conformación, es decir, cómo nosotros somos ahora, depende mucho de cómo la humanidad ha ido avanzando. Nosotros no podemos entender nuestra realidad si no entendemos el pasado. Muchas de las guerras, muchas de las alianzas, muchos de los elementos que se han ido introduciendo, por ejemplo, creaciones de la tecnología, solo nos determinan a nosotros en nuestra identidad porque se dieron en un cierto tiempo y en una cierta realidad. A ver, John López. ¿Algo más? Yo digo una porque hay orígenes, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, de que, ¿cómo lo puedo decir? Para que haya pasado algo tiene que tener su origen, comienzo para que suceda. Ya, es decir, que todo tiene un principio, por decirlo de alguna forma, sí. ¿Cuáles son los errores principales que comete la humanidad? El no darse cuenta de que ciertos sucesos ya se dieron en otra época y que si no sabemos cómo enfrentarlos es porque no hemos regresado a mirar nuestra propia historia. Muchos de los procesos que estamos viviendo aparentemente son nuevos, pero la humanidad ha vivido dentro de pandemias, dentro de epidemias, dentro de criterios complejos. Por lo tanto, el no haber entendido nuestra historia está llegando a los problemas que tenemos ahora. No es el problema solo del virus, no es que el virus ha generado una problemática sola. La humanidad, al no seguir una norma y el no comprender su propia historia, no puede llegar a tener soluciones claras. Es muy importante que tomen esta materia, no en el sentido de que me voy a aprender de memoria una fecha, que es importante y que es relevante. Sí es importante comprender las fechas, pero es más importante relacionar esas fechas con los sucesos actuales. Algo ya ha pasado previamente que me puede dar una determinación de cómo guiarme en el hoy, en la realidad que vivo
hoy en día. Por lo tanto, la materia de historia tendrá esa perspectiva. La solución de problemas a partir de comprender mi historia dentro de la humanidad y mi historia como ser humano individual. Bien, entonces, dentro de esta perspectiva, ¿cuál será su propia historia? ¿Alguien que quiera contar así rápidamente cuál es su propia historia de su vida? No me dirán, yo soy muy joven y cuento, qué sé yo, en 2 frases la historia de mi vida. ¿Alguien así rápidamente? Nadie. No se animan a decirles a los demás cuál es su vida. ¿No? Nada. Bueno, tienen que ir pensando. Vamos a ir trabajando con eso. A ver. Le escucho. Me crié en una familia estable, con una economía no buena, pero sustento para poder vivir, y me han enseñado valores para aprender a respetar a cada familia, a cada persona. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algo así rápido que quieran decir? ¿De su vida? ¿De su historia? Ya les dije que piensen sobre esto en la anterior clase. No se han dado el tiempo de pensar quién soy yo. ¿Alguien más? No. Nos cuesta todavía, nos cuesta. Vamos a ir progresando con esta perspectiva, sobre todo de dar opiniones, que es un poco salir de la visión tradicional de apuntar las ideas que me ponen en el pizarrón para comenzar a apuntar las ideas que tengo yo. Todos tenemos algo que decir y aquello que tenemos que decir tiene que ser fundamentado. No puedo yo opinar sin más, sino estaría careciendo de sentido. Entonces, tengo que ir comenzando a organizar mis ideas. No se olviden en el cuaderno de historia, ya iremos puntualizando lo que serán las carátulas. Vamos a ir trabajando con algunos de los elementos que se han propuesto y no se olviden de ir organizando cada uno de esos trabajos para que sea su respaldo, su propio portafolio. Tenemos algunos de los elementos que se han planteado que deben tomarse en cuenta, pero principalmente cada uno de esos trabajos conformará su evidencia de lo que hemos venido haciendo. No se preocupen tanto de esta guía, les iré yo diciendo con tiempo lo que tienen que ir presentando, pero sí les pido que no se olviden de ser lo más puntuales posibles. Estaremos trabajando la siguiente semana con lo que son pruebas de diagnóstico y preguntarán, pero bueno, tal vez en ciudadanía, en filosofía, ¿qué hemos visto? O en historia, ¿qué nos va a tomar? Casi todo es lo que ustedes ya han venido trabajando desde octavo a décimo. Eso es lo que trabajamos. Aunque ustedes no han visto directamente la clase de historia, han trabajado con hechos históricos. No han visto tal vez la clase directamente de filosofía, que ya abordaremos la última hora, pero han trabajado con conceptos filosóficos y lo mismo con ciudadanía. Así que hay que ir desglosando esos conocimientos que ya tienen y cada uno de esos elementos se los trabajará de cierta forma. ¿Cuál es el objetivo final de la historia? Ustedes ya lo han dicho. Y vamos a comenzar directamente desde lo que es la perspectiva de la creación en cuanto a la conformación de las civilizaciones hasta llegar a lo que será la conquista de nuestro territorio. ¿Sí? Ese es todo el bagaje histórico que vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a enfocar? ¿Cuál es el enfoque que le van a dar? Es el enfoque crítico. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, el Paleolítico y estamos viendo hechos puntuales, la creación de algún elemento, ¿cómo ese elemento ha ido incidiendo? La computadora o el teléfono celular en el cual ustedes están conectados en este momento, y espero que estén conectados con la clase, tiene un asidero dentro de la historia y no es una creación sin más. Por lo tanto, iremos trabajando de esta forma. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la materia, sobre cómo se va a guiar? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta a mí, sin miedo? ¿Cualquier cosa? Dicen. ¿Sí?
Lo que vamos trabajando en el cuaderno de borrador, ¿también hay que pasar al cuaderno de materia? Ya, lo que sean organizadores gráficos, sí, por favor. Todo lo que sea organizadores gráficos, que yo, por ejemplo, lo ponga en el pizarrón o los proyecte, vayan tomando notas de eso. Eso tiene que estar en su cuaderno. Y lo que yo mande de deber ya será directamente para su portafolio. Traten de tomar notas, ¿sí? Si yo trabajamos, por ejemplo, con la perspectiva del Paleolítico y yo hablo sobre fechas, traten de apuntar lo que está dentro de las diapositivas o de lo que se ponga en el pizarrón. Sí, es preferible que ustedes trabajen, creo yo, directamente en el cuaderno, siempre y cuando trabajen con los organizadores gráficos. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Sí, Valeria. Profe, disculpe una pregunta. ¿En el cuaderno, como son las 3 materias, los vamos a tener que dividir o todo seguido en una sola parte? Es preferible que lo dividan para que sea un poco más ordenado. Lo que voy a tomar en cuenta que es solo un cuaderno, ¿cuál es la razón? Es que las 3 materias están interconectadas. Si, por ejemplo, nosotros estamos viendo un concepto, por ejemplo, la democracia, y estamos hablando de la democracia de los griegos, tal vez en historia veamos consideraciones de los griegos, entonces les sirve. Tal vez veamos en filosofía qué es la democracia como tal. Por lo tanto, es muy importante que las 3 materias estén interrelacionadas. Divídanlas para que sea más ordenado. Si es que, por ejemplo, se nos acaba el libro, el cuaderno, se nos acaban las hojas, podemos coger otro cuaderno, tal vez completarlo con un cuaderno del año pasado, como ustedes quieran. No es una obligación directamente que lo compren. Pueden utilizar el cuaderno del año pasado, si es que les quedó algunas hojas, no hay problema. Como ustedes se acomoden, ¿sí? Lo importante es que tengan una separación para que ustedes después no digan, abro la primera hoja y luego, ¿dónde estaba la parte de historia? ¿Dónde está ciudadanía? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Otra duda, otra pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, si es que hay que pegar algún gráfico, si hay que hacer gráficos, tenemos que dibujar. Pueden hacerlo como ustedes consideren. Pueden dibujarlo, pueden imprimirlo, pueden pegarlo del cuaderno de historia del anterior año, qué sé yo, como ustedes quieran. No hay problema. Con gráficos mayormente por la situación en la que estamos, ustedes saben, los materiales no tenemos asequibles, entonces yo no les voy a pedir que compren absolutamente nada, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a tener que hacer un gráfico y lo pueden dibujar, yo preferiría que lo dibujen. Si no, por lo menos lo que deberían es observar algún elemento. Estamos hablando, por ejemplo, de los griegos, dónde se ubicaban los griegos, tener una relación de aproximadamente dónde se ubicaban, de dónde se encontraban, para que no haya los problemas de que, por ejemplo, yo pregunto dónde están los griegos y me digan que en América, alguna cosa así, ¿sí? Es decir, una posición geográfica. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Acepto cualquier tipo de pregunta. No, licenciado, ¿a dónde hay que enviarle las tareas? Ya, en cuanto al envío de tareas, se les estará direccionando, pero todo vamos a trabajar con Educay. Pero con todo no se preocupen por eso, porque yo les informaré dónde se envía. Lo que sí les pido es que revisen Educay. A nosotros yo puedo saber, a nosotros nos sale como quién personas han visto y quiénes no. Entonces, estén revisando, no se confíen, ya algún compañero me mandó, ya vi. Revisen ustedes mismos Educay. Abran la plataforma y vean qué trabajos están subiendo y qué no, ¿sí? Como estamos en semana de prestamiento, lo que estamos es más que nada conociéndonos cómo trabajamos y conociendo algunos de los parámetros. ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿Dudas? ¿Crisis existenciales? ¿Problemas mayores? ¿No? Nada más. Bien, chicos. Principalmente les agradezco. Si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta de cualquier cosa, de lo que ustedes crean conveniente. Espero que no se olviden el nombre del profesor. Algo más sobre mi propio bagaje. Sí, dígame, pregunta. ¿Me escucho? Dicen, disculpe,
¿Cómo podremos saber, bueno, cómo al pasar del tiempo podrán saber nuestros padres A ver, cómo se me vamos entrecorta. con sus materias? A ver, se me entrecorta, se me entrecorta. De nuevo, porque se me entrecortó. No le escuché. No le escucho bien. ¿Cómo van a hacer la atención a padres? Ya, la atención a padres de familia está planteada para después de las clases hasta la 1 de la tarde. Pero yo ya les dejé mi número de teléfono, entonces después de lo que se acaba clases hasta la 1:30 me pueden contactar para poder resolver inquietudes. ¿Sí? No se olviden que pueden contactarme de esa forma. Otra consideración, no se olviden de estar pendientes y como les decía, es más que nada de la plataforma y de la plataforma institucional, que ese es su beneficio. ¿Alguien más otra duda? ¿Otra pregunta? Bueno. Dice, ¿dónde le tenemos que enviar los deberes? ¿A Educay o a Gmail? Como les digo, vamos a trabajar con Educay, por lo tanto se enviará a Educay. Si es que hay un cambio por alguna consideración, yo les informaré con tiempo, en el mismo trabajo. Los trabajos serán subidos dentro de la plataforma. Sí, vamos a manejarnos casi todo con la plataforma porque esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. Tenemos que aprovechar al máximo la plataforma de Educay. Entonces vamos a tratar de utilizarla en su mayor potencial y sacar todo lo que se puede. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya, no se olviden, el comportamiento es importante. Traten de estar pendientes de las clases. Se les puede ver lo que a veces están distraídos. Es importante que se conecten. ¿Alguien más? ¿Algo más que se quiera decir? Bueno, entonces para terminar, como les digo, les agradezco por estar en la clase. Espero que sea una clase participativa. Por momentos será un poco cansado, pero vamos a hacer el esfuerzo sobre todo de que sea lo más interactivo posible. Así que no se corten con sus opiniones. Les agradezco, como les digo, no se olvidarán del nombre del profesor. Mi línea principalmente es la filosofía, así que estaré encaminándolo la mayor parte de las cosas con criterios de lo que es la argumentación. Lo que más me interesará dentro de ustedes es que argumenten y que aprendan a argumentar bien. Cuando salgan del proceso de lo que es el colegio, algo que nos falla bastante es escribir y poner las ideas en el papel. Es lo que más nos cuesta. Tenemos a veces muchas cosas que decir, pero no sabemos cómo escribirlas. Por lo tanto, hagan el trabajo. Cada cosa que ustedes opinen, traten de escribirla para que pueda guiarse de la mejor manera. Les agradezco mucho. Muchas gracias también al coordinador de esta hora. No se olviden que ellos nos van a estar ayudando y nos van a pasar las novedades de ustedes y se les informará directamente a sus representantes. Estén pendientes de eso. Muchas gracias, Juan. Un gusto, chicos. Cuídense. Nos vemos, Mice. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.